Buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación de ProPerú para el dictado de este webinar. Bueno, yo soy abogado de profesión, involucrado en lo que es la asesoría en temas de derecho del comercio internacional y derecho aduanero, ¿no? Soy también profesor universitario, además de ejercer la práctica de Derecho, soy profesor universitario en posgrado y en pregrado. Entonces, vamos a dar inicio a este interesante tema. Agradezco la participación activa al final de los asistentes a través de preguntas relacionadas con este beneficio tributario. Entonces, el tema de hoy va a ser el régimen de restitución simplificada de derechos arancelarios, más conocido como drawback, efectivamente, que hoy por hoy ya viene a ser un beneficio aduanero que trata de incentivar, promover las exportaciones, ¿sí? Entonces, vamos a conocer un poco de los antecedentes de este beneficio, los objetivos que tuvo el sistema drawback al inicio, ¿sí? ¿Por qué fue creado? Vamos a dar una revisión bastante rápida a lo que es el concepto legal y los requisitos legales para su acogimiento. Y finalmente vamos a comentar aquellos puntos pendientes o cuál es la agenda que está relacionada con las normas que van a ser emitidas en el actual contexto de comercio internacional, ¿no? Ustedes saben, el comercio internacional en estos últimos meses ha estado bastante movido, bastante activo, porque Estados Unidos ha establecido aranceles adicionales, ¿no? Aranceles para el ingreso de mercaderías a su país. ¿Eso qué significa? Que los exportadores, principalmente peruanos, ¿no? Es lo que nos toca. Los exportadores peruanos han visto incrementado, ¿no? Los costos de ingresar sus productos a Estados Unidos, ¿no? Claro, también otros países han sufrido esta misma situación porque el arancel que ha impuesto Estados Unidos para el ingreso de productos a su país eh, ha diferenciado de alguna forma a algunos países más que a otros, ¿no? Ha diferenciado en el sentido de establecer aranceles más altos a productos chinos o de la Unión Europea de repente, este, antes que a países como el Perú, en que se ha establecido una tasa adicional de 10% como arancel base, ¿correcto? Entonces, eh, les voy a pedir por favor silencien sus dispositivos porque se está colando un audio, o si no, por favor, me ayudas Carmen o Diana para silenciar al participante que está colando un audio. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿cómo comienza este beneficio aduanero? Este beneficio aduanero, pensando de alguna forma en incentivar las exportaciones, el año 95, ¿no? Como se comenta aquí, eh, fue el reglamento de restitución simplificada de derechos arancelarios, más conocido como drawback, el año 95, que estableció de alguna forma un, eh, una devolución del 5% del valor FOB de exportación, ¿no? O sea, estamos hablando de que desde ya el decreto legislativo 722, antes del año 95, existía un sistema devolutivo para los exportadores, pero es con el decreto supremo 104/95
en que se establece un beneficio directo para los exportadores del 5% del valor FOB de exportación. ¿Eso qué significa? Que por cada, digamos, $1.000 de exportación, se le devolvía al exportador un equivalente a $50, ¿no? Un equivalente a $50, pues el 5% del FOB de exportación. Eso generó, dentro de todo un contexto de reactivación de la economía en la década del 90, un incentivo bastante directo al sector exportador, ¿no? Muchas empresas que comenzaban su trabajo de exportación se vieron beneficiados con este sistema devolutivo que fue de alguna forma ya incorporado de manera formal a través del decreto legislativo 809, la antigua Ley General de Aduanas, ¿sí? Es un beneficio entonces para el sector exportador, para incentivar, como les decía, las exportaciones, dándoles un subsidio equivalente al 3% del valor Ford inició con 5% y hoy estamos a un 3% del valor Ford de exportaciones, ¿no? Porque este 5% tuvo un aumento, en algún momento fue de 8%, ¿sí? De ahí se redujo a 5% nuevamente y ahora está en 3%, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué ha tenido este vaivén? Y es que cuando se creó el sistema, se creó, y hay que decirlo, como un beneficio temporal, ¿sí? El beneficio era temporal para incentivar las exportaciones en la década del 90, ¿no? Pero como vemos aquí, las exportaciones han crecido de manera permanente, ¿sí? En el año 2000 o en la década del 90 estábamos exportando alrededor de 10.000 millones de dólares, ¿no? Fíjense cuánto ha aumentado. El año 2019, antes de pandemia, estábamos hablando ya de 47.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, fíjense, 5 veces más, ¿no? Después de 20 años, han aumentado las exportaciones. Y el año 2024, los últimos datos que se tienen, es que las exportaciones han aumentado a 75.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que de alguna forma parte de este éxito, además de la estabilidad macroeconómica que ha tenido nuestro país, se ha dado principalmente por el, el uso de beneficios que se han presentado para un sector, ¿no? Como es este beneficio del 5% del valor FOB de exportación, ¿no? Ahora, voy a retroceder aquí. ¿Por qué se dice que es un subsidio, no? Eso es lo que no les había comentado. Se dice que es un subsidio, ¿por qué? Porque como comenzó dando un 5% del valor FOB de exportación, en verdad esto no es un drawback en sí mismo, no es una restitución, sino, ¿por qué? Porque drawback significa que te devuelven el arancel pagado en las importaciones de los insumos. En cambio, acá, en el sistema peruano del drawback, no te devuelven nada, no hay equivalencia entre lo que tú pagas por arancel respecto de lo que te devuelven como beneficio. Por eso por eso se dice que es un subsidio, porque finalmente de lo que se trata es que te den un monto mayor al que tú has pagado efectivamente como producto de tus importaciones o del pago de aranceles en las importaciones, ¿no? Por eso se habla de un subsidio, te están dando mucho más de lo que estás pagando a ti como exportador. Ya lo vamos a ver con varios ejemplos más adelante, pero sí quería comentarles que este subsidio por parte del Estado ha generado lógicamente o ha sido parte de una serie de herramientas que se han utilizado en estos últimos años para aumentar las exportaciones. ¿Y por qué son importantes las exportaciones? Porque de alguna forma es un ingreso, ¿no? Legal de dólares al mercado peruano que reactiva la economía.
Entonces es una cuenta finalmente del Producto Bruto Interno, el ingreso de dólares por la producto de la venta de productos peruanos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo de digamos, de la incorporación de este sistema devolutivo en nuestro país? Evitar que los derechos de importación de los insumos utilizados en la producción de bienes nacionales que estén destinados a la exportación, pues incrementen el costo para los exportadores y de alguna forma sea devuelto, ¿no? De alguna forma sea devuelto. Como el sistema de devolución eh, de alguna forma era complicado hacerlo, empresa por empresa, lo que se hizo fue un sistema devolutivo, un sistema de restitución simplificado. Y justamente el sistema de restitución simplificada se basó en un porcentaje, ¿no? En un porcentaje del valor FOB de exportación, ¿sí? Del valor FOB de exportación. Entonces, con ello, también este sistema colaboró en el incremento del volumen de exportaciones en nuestro país, sin duda, ¿ok? Es un régimen de promoción, por eso a las exportaciones. Y esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Que eventualmente lo vamos a conversar y probablemente genere alguna pregunta, y ¿es necesario que se importen insumos con aranceles grabados a efectos de solicitar la devolución del drawback? Formalmente sí, la norma está diseñada para que solamente te puedas beneficiar del drawback si cumples, entre otros, uno de los requisitos más importantes es que tú hayas importado directamente o a través de terceros, importado insumos, partes, piezas, materia prima, que hayan pagado aranceles de importación, ¿correcto? Esa es una condición a efectos de poder obtener el beneficio, ¿correcto? Sí, pero si estamos hablando, muchos dicen, ¿no? Si estamos hablando de un régimen de promoción a las exportaciones, ¿por qué deberían exigirme que existan insumos importados con aranceles grabados, ¿no? Si estamos hablando de incentivar las exportaciones, deberían simplemente darme la devolución o darme, perdón, la tasa devolutiva del 5% o el 3% el día de hoy, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando basta con exportar el producto, ¿no? Esto me lleva a algunas preguntas que me han hecho en el transcurso de estos años, ¿no? Algunas empresas exportadoras y me decían, Osvaldo, yo exporto, colaboro pues con el ingreso de dólares legales a nuestro país, pero no veo ningún sistema que me beneficie. Entonces yo le preguntaba, ¿no? ¿Ustedes importan insumos? Sí importamos insumos, pero no pagamos aranceles, porque muchos de los aranceles, y eso es correcto, muchos de los productos de importación, ¿no? Un gran porcentaje, más del 80% de productos de importación, tienen arancel cero. Entonces, dentro de nuestro proceso productivo, no utilizamos algún insumo, parte, pieza o materia prima que pague aranceles, porque todo tiene 0%. Efectivamente, esa es una limitación, por ejemplo, ¿no? Esta empresa exportadora, por más que exporta, ¿no? En volúmenes importantes, en el ejemplo, no podría solicitar el drawback. ¿Por qué? Porque a pesar de que exporta, en la importación de los insumos, ¿no? O en la compra local también de los insumos importados, ¿no? También es válido hacerlo de esa manera. Por eso se habla de importación indirecta. No utiliza insumos que hayan estado grabados con aranceles. Entonces, si estamos hablando de un régimen que beneficia a los exportadores, en verdad debería ser completamente irrelevante, creo yo, si es que estamos ante una importación con aranceles grabados y pagados, ¿correcto? Eh, y eso, de alguna forma, es consecuencia de la propia realidad, porque la propia realidad te limita, a muchos exportadores les limita, porque utilizan insumos que tienen arancel cero, ¿no? El propio sistema de la Organización Mundial del Comercio, el propio sistema mundial, ¿no? Ha generado en estos últimos años, salvo este año, ¿no? Con el tema de Estados Unidos, pero ha generado en estos últimos años que los aranceles vayan disminuyendo poco a poco,
¿correcto? Vayan disminuyendo poco a poco. Y eso ha generado, lógicamente, que no se pueda cumplir con uno de los requisitos para poder acogerse a este beneficio, ¿no? Entonces, si estamos hablando, si el sistema está a punta, ¿no? Está diseñado para beneficiar a los exportadores, este requisito de que se importen insumos con aranceles grabados, creo que ya es innecesario, ¿sí? Pero esa es una opinión, el sistema exige todavía que se beneficien solamente las empresas exportadoras que utilizan insumos importados con aranceles grabados, ¿sí? Por lo menos un elemento tiene que tener aranceles grabados y pagados. Y bueno, también otra reflexión es si es que es un beneficio tributario o no. ¿Por qué? Porque de alguna forma exigir, ¿no? Que haya un insumo con aranceles vigentes o grabados, ¿no? Significa pues que estamos dándole este requisito de pago de impuestos, ¿no? Por eso se le llama todavía que es un beneficio tributario, ¿correcto? Porque justamente la naturaleza tributaria del beneficio se da en función a que todavía se exige este arancel de importación grabado y pagado, ¿sí? Entonces, si estamos ante una situación en donde no existiese este requisito de que se necesita un arancel grabado y pagado, pues estaríamos hablando de un beneficio aduanero, ¿no? Por eso no sé si alguno se ha dado cuenta, el título de esta presentación es el drawback como beneficio aduanero. ¿Por qué? Porque no necesariamente en nuestro actual sistema hay concierto, digamos, hay acuerdo en- entre todos respecto de que estamos hablando de un beneficio tributario. ¿Por qué? Porque ha salido, ¿no? Hace algún tiempo, hace algunos meses, una sentencia del tribunal, perdón, sí, de la Corte Suprema en casación, que dice que el drawback es un monto de dinero que entrega el Estado, ¿no? Eh, en tanto cumpla determinados requisitos. O sea, no lo equipara a un beneficio tributario, sino lo equipara a un subsidio, ¿no? Entonces, el sistema parece que no es consecuente, ¿no? El sistema legal de la ley de aduanas que establece que es un beneficio tributario, esto ha sido de alguna forma, no contradicho, pero sí parte de un análisis reflexivo, ¿no? Por parte de la Corte Suprema, donde a través de un precedente vinculante, ojo, precedente vinculante, dice, en pocas palabras, que el drawback es un subsidio. Ustedes dirán, pero al final eh, eso es irrelevante, es una discusión teórica, legal. No, no, es importante. ¿Por qué? Porque los beneficios tributarios, y muchos de ustedes, si son empresas, lo saben, son fiscalizados de manera bastante dedicada por SUNAT, porque es un beneficio tributario. El beneficio tributario también genera, pues, lógicamente, el pago de multas si tú te acoges indebidamente también, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando yo obtengo un beneficio tributario. ¿Por qué? Porque la administración, lo cual es correcto, está detrás, controla muy bien todos los beneficios tributarios. Entonces no es cualquier cosa, no es un tema irrelevante el hecho de que conocer bien cuál es la naturaleza del drawback, ¿no? Si estamos hablando de un beneficio tributario, lógicamente esto va a tener una relevancia bastante importante para la administración tributaria y para la consecuente este, fiscalización respectiva, ¿no? Entonces, era importante comentarlo desde el inicio para poder entender bien cómo ha sido diseñado este sistema en nuestro país, ¿no? Cómo ha sido diseñado. ¿Qué se entiende entonces por drawback a nivel conceptual, a nivel legal? Como un régimen aduanero, ¿sí? Que permite, como consecuencia de la exportación, obtener la restitución de los derechos arancelarios. Ya sabemos que esta es una restitución ficticia, porque en verdad no te restituyen los derechos arancelarios pagados, sino te restituyen un monto mayor,
¿Cuál? Hoy el 3% del valor FOB de exportación, ¿sí? Y la otra condición es que hayan grabado la importación de los insumos consumidos durante su producción. En rojito, acá van a poder ver cuáles son los requisitos, ¿no? Los requisitos que implica, que exige de alguna forma la legislación. El primero de ellos es que estemos hablando de una exportación. El segundo de ellos es que este, hayan grabado la importación de los insumos, o sea, insumos importados. Este es un segundo requisito. Y el tercer requisito, que está en el concepto legal, es que hayan sido consumidos durante su producción, o sea, que el exportador someta un proceso productivo, esté a cargo de un proceso productivo, ya sea directo o indirecto, pero esté a cargo de un proceso productivo, ¿sí? Entonces, fíjense los tres requisitos: que exporte, que importe insumos que han sido necesarios para la producción del producto terminado, materia de exportación. Aquí están los tres requisitos que se exigen, digamos, los más importantes, ¿no? A efectos de poder calificar, ¿no? Calificar como una empresa que se pueda beneficiar de este hoy 3% del valor FAO de exportación, ¿sí? Acá ponemos la norma, no la vamos a leer toda, pero de alguna forma es el artículo 82 y el artículo 83 el que establecen en la Ley General de Aduanas la existencia de este régimen devolutivo, ¿no? Lo importante de estos artículos es que, como les comenté al inicio, a través de el decreto supremo, ¿no? A través de un decreto supremo, que es este de aquí, se establecieron procedimientos simplificados de restitución arancelaria. Eso generó justamente la posibilidad de que el reglamento de drawback haya sido aprobado por el decreto supremo 104-95EF, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley establecía estos tres requisitos que les he dicho, pero el reglamento, el 104-95F, establece los requisitos en detalle, dentro de los cuales se encuentran estos tres requisitos que les había comentado: importar insumos, exportar el producto terminado y someter a un proceso productivo, ¿no? Alguna empresa alguna vez me dijo: Osvaldo, yo eh, produzco, embalo, mejor dicho, embalo la harina de pescado que capturo en el Chimbote y lo exporto, ¿correcto? Mi pregunta fue: ¿tú sometes algún proceso productivo? Bueno, no sé a qué llamas proceso productivo, pero lo que yo hago es compro la harina hecha, no la someto, digamos, no es que compre anchoveta y la convierta en harina, ¿no? Sino simplemente la embalo. O sea, compro la harina y la pongo en sacos y la exporto. Entonces, en esos casos, le dije: la norma no está diseñada para ti porque no cumples uno de los requisitos esenciales, y es que eso significa someter a un proceso productivo. Pero como parte de la asesoría, parte de la consulta en ese momento fue: ok, no puedo, pero ¿qué hago para poder solicitar el drawback? Entonces, lógicamente, la segunda parte de mi respuesta fue: para poder solicitar el drawback, tú tienes que comprar la materia prima, es decir, la anchoveta, ¿no? Utilizar de repente los sacos importados, importar los sacos, someter al proceso productivo la anchoveta para convertirla en harina. Si tú no tienes una planta, de repente manda a producir, o sea, encarga la producción. Tú eres el productor, pero encárgalo a un tercero que se dedique al procesamiento de la harina, y en ese supuesto vas a tener las tres condiciones básicas, ¿no? Estás importando el insumo o el embalaje, que en este caso es el saco. Estás exportando el producto terminado
¿no? Que es harina de pescado en sacos, y está sometiendo al proceso productivo este producto. ¿Por qué? Porque de alguna forma, claro, tú estás mandando a producir, ¿no? Estás a cargo de un proceso productivo en donde te encargas de la compra de todos los insumos, ¿no? Incluyendo el embalaje, y tiene como resultado el producto terminado. Entonces, en ese caso, sí podrías, sí podrías obtener el beneficio, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que de una situación, digamos, incipiente todavía, ¿no? Para poder calificar, puedes convertirte si es que sigues, ¿no? El cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, ¿correcto? Entonces, en la importación, como les decía, tienes que pagar aranceles, ¿no? Hay el problema del pago del arancel, de que muchos productos tienen arancel de 0%, ¿no? ¿Eso qué significa entonces? Que tienes que conseguir por lo menos un insumo que tenga un arancel de vigente, ¿no? Un arancel vigente, un arancel por el cual pagues un 4%, un 11%, ¿correcto? Y eso significa muchas veces encontrar alguno de los insumos, partes, piezas o incluso embalaje que te permita, que te permita tener, cumplir el requisito del arancel pagado, ¿no? Igual en algún caso una empresa, ¿no? Que exportaba estas botellas PETs, ¿no? Uno de los principales exportadores de botellas PETs, ¿no? Lo que hacía era importaba la resina, pero me decía Osvaldo, la resina tiene 0%. Entonces, ¿qué hago, no? Para poder obtener el beneficio del droga, porque yo exporto mucho dinero, me pagan por la venta al exterior, y sería bastante interesante poder acogerme este beneficio, ¿no? En tanto cumplan los requisitos. Y lógicamente, uno de los embalajes, en este caso creo que era un plástico que utilizaban el producto terminado, uno de los films o uno de los plásticos del embalaje, sí pagaba arancel. Entonces, pusimos en el producto de exportación, lógicamente, las botellas, ¿no? De PET, ¿no? Embaladas en cajas, ¿no? Debidamente acondicionadas en films PETs, no, perdón, en films, de tal forma que sí se pueda acreditar que este insumo participa en el producto terminado exportado, ¿no? Entonces, de eso se trata este primer requisito de importación, en donde participe, o mejor dicho, la importación de los insumos, partes, piezas, incluyendo embalaje, que pague aranceles, por lo menos uno de ellos, ¿no? De tal forma que le genere el derecho de poder solicitar el droga, ¿no? El segundo requisito está por la producción, ¿no? Les había comentado, es necesario que el exportador tenga a su cargo el proceso productivo, ¿no? Eso puede darse por una producción propia, ¿sí? Pero también puede darse por un encargo de producción, ¿no? Por un encargo a terceros, ¿no? Para lo cual tiene que suscribir un contrato de producción por encargo, que tiene que, de alguna forma, ¿no? Este, el exportador tener a su cargo el proceso productivo, ¿sí? Alguna vez un exportador se acercó y me dijo, Osvaldo, yo no sé por qué la aduana me ha denegado el drawback si yo he suscrito un contrato de producción por encargo, ¿no? Yo había escuchado algún seminario que me decía que se podía encargar la producción o suscribir un contrato de producción por encargo. Entonces, cuando llego, yo le dije como exportador que yo no produzco, yo encargo la producción y el productor es el tercero. Lógicamente, eso es un error, ¿no? El exportador tiene que producir. El hecho de que suscriba un contrato de producción por encargo no significa que el tercero es productor. Significa más bien que el tercero sigue las instrucciones del exportador
para poder elaborar el proceso productivo, ¿correcto? Por eso muchas veces se exige que, o no se exige muchas veces, sino es obligatorio que el exportador presente su cuadro insumo producto, ¿no? El que aparece aquí, ¿no? Que justamente lo que hace es, perdón, aquí, que justamente lo que permite eh, es demostrar, ¿no?, a la aduana cuál es la composición de los insumos que han participado en el producto terminado exportado, ¿no? Entonces, esa elaboración del cuadro insumo producto la hace el exportador que se encarga del proceso productivo, ¿no? Muchas veces una prueba fehaciente de que el exportador se encarga del proceso productivo es la contabilidad de costos que pueda tener del producto terminado, justamente de donde uno de los aspectos es el encargo de producción, que no significa que el tercero es productor, sino que el propio exportador siempre mantiene la calidad de productor, ojo, ¿sí? Y el tercer y último requisito principal, digamos, ¿sí?, es que el exportador justamente sea quien esté a cargo de la numeración de la declaración de exportación, ¿no? La DAN 41, ¿correcto? Hay situaciones de alguna forma, por ejemplo, que a veces te hacen pensar que puedes perder el beneficio del drawback, sí, cuando te devuelven la mercadería, por ejemplo, ¿no? Si te devuelven la mercadería, ¿no? Hay un retorno, lógicamente se tiene que anular la exportación. Y en esos casos, cuando se anula la exportación, lógicamente no vas a poder pedir el drawback, porque, y si ya lo pediste, tienes que devolverlo, porque el drawback se basa en una exportación que no haya sido anulada producto de una devolución de mercadería, ¿no? Por eso acá ponemos, por ejemplo, el caso del legajamiento, ¿no? El legajamiento, ¿no? Ay, perdón. El legajamiento es la anulación de la DAM de exportación. Entonces, si yo pido el drawback de una exportación, pero el mes siguiente me devuelven la mercadería porque no ha sido o no ha sido aceptada, ¿no?, en el exterior, lógicamente lo que procede es el legajamiento y la devolución del drawback que hubiera recibido, ¿no? Por eso muchas veces lo que sucede con la mercadería que no es aceptada en destino es que no regrese, lo coloco en otro destino, ¿no? O lo coloco en otro comprador, pero que no regrese, porque si regresa, me voy a tener que legajar la DAM, anularla, y voy a tener que devolver el drawback, ¿sí? Por eso se recomienda muchas veces que no regrese la mercadería, ¿no? Y además es difícil que regrese la mercadería muchas veces por los fletes, ¿no? Tengo que pagar un flete, pues, de regreso, que muchas veces no estaba contemplada por la empresa exportadora, ¿no? Entonces, lógicamente, desde el punto de vista comercial, es bien raro, ¿no? O a veces pasa, pero es bien raro que la mercadería de exportación sea devuelta al país de origen, ¿no? Ha pasado, pero es bastante raro. Y también surgen los problemas de las ventas export, ¿no? ¿Por qué ventas export tienen un problema? Porque las ventas export, como alguno de ustedes seguramente conoce, significa que el vendedor entrega en el país de origen, ¿no? Un exportador peruano que vende en export significa que lo está vendiendo, por ejemplo, si está vendiendo paltas en la propia chacra, ¿no? O sea, está vendiéndolo en su propia planta, ¿sí? Para que venga el comprador extranjero y las recoja y se las lleve, ¿correcto? Y es ahí donde surge un problema, pues porque muchas veces no se lo lleva, ¿no? SUNAT dice, tú si vas a pedir el drawback respecto de una venta ex-work, preocúpate en numerar la declaración de exportación y verificar que la mercadería sea marcada. Porque como en el export, el comprador puede recogerla en el país de origen, puede que no se la lleve, puede que la venda localmente. Entonces, en esos casos, hay que tener mucho cuidado en ventas export
¿Para qué? Para que el exportador esté detrás de esa venta y se asegure de que esa mercadería, respecto del cual ha numerado una declaración de exportación, sea efectivamente embarcada. Y lógicamente el exportador está en la obligación también de numerar la declaración de exportación, porque si no, no va a poder solicitar ningún drawback, ¿no? El drawback, cuando uno solicita el drawback, tiene que decir cuál es la DAM de exportación que le ha generado el derecho, ¿correcto? En cuanto a los plazos más importantes que hay que tener en cuenta en el drawback es que el insumo no puede tener una antigüedad mayor a 36 meses. O sea, la DAM de importación del insumo no puede tener un plazo mayor o digamos, una permanencia en el país mayor a 36 meses, ¿no? Esto se estableció así porque siempre se dijo, un proceso productivo no es, perdón, no es usual que dure más de 3 años. Entonces, creo que es tiempo suficiente, creemos que es tiempo suficiente, ¿no? Pongámosle 36 meses para poder utilizar ese insumo, ¿correcto? Y otro plazo que hay que tener siempre en cuenta es que la solicitud se presenta a los 180 días hábiles contados a partir de la fecha de embarque, ¿sí? De la fecha de embarque, no de la fecha de numeración de la declaración de exportación provisional ni de la exportación definitiva o regularizada, sino del embarque, que es la fecha efectiva de exportación. Entonces, a partir del embarque, que se verifica con el BL, ¿no? O con la guía aérea, tengo 180 días para presentar mi solicitud ante la SUNAT, ¿correcto? Acá presentamos un flujograma, ¿no? Justamente donde se establecen también todos los requisitos, ¿no? Importación de insumos, el primero, tengo que pagar derechos arancelarios. Obviamente aquí es importante, señores, que tengan en cuenta que el pago de los derechos arancelarios no se hace respecto de todos los insumos, sino de uno solo, ¿sí? Basta, en todo caso, que sea uno el insumo, parte, pieza o materia prima, que sea, o embalaje, que tenga que haber pagado derechos arancelarios, ¿no? Para esto tengo que encontrar un insumo que tenga arancel vigente, ¿no? Que yo que pagar aranceles, ¿ok? También la norma me permite, incluso no solamente si yo no tengo departamento de importaciones, de repente yo no importo directamente, si no compro localmente, es posible comprar de terceros productos importados. Entonces, de alguna forma se permite pues la importación indirecta, por eso se pone acá importación indirecta, ¿no? Como una forma de acogerme debidamente al beneficio, ¿no? Entonces, importación puede ser indirecta si compro localmente o puede ser importación directa si es que yo, como empresa exportadora, importo también los insumos, ¿no? El segundo paso es someter estos insumos a un proceso productivo, ¿no? Y acá fíjense también, se permite la producción directa si tengo una planta industrial, tengo una fábrica, o se permite la producción indirecta. Eso significa ¿qué cosa? Encargo a un tercero la producción, ¿no? Muchos clientes textiles, por ejemplo, tienen maquilas, encargan la maquila, encargan el procesamiento de una o varias etapas del proceso productivo a un tercero, ¿correcto? Siguiendo las indicaciones del exportador, por cierto, ¿sí? Esto finalmente es enviado. Acá, bueno, en el tema de producción hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque acá es necesario, por ejemplo, un contrato de producción por encargo y ese contrato tiene que tener fecha cierta, o sea, tiene que haber pasado por notaría. Es mucho mejor. Si bien no existe una norma que establezca que el contrato de producción por encargo tiene que ser legalizado o escriturado ante notario, en la práctica, las fiscalizaciones solamente dan cuenta, solamente aceptan fecha cierta. O sea,
contratos que hayan pasado por notaría, ¿sí? Eventualmente han habido casos donde los contratos, pues, simplemente son contratos entre las partes, ¿no? Y han podido ser validadas por la administración, pero es mucho una prueba, digamos, mejor valorada o tiene más peso probatorio si es que tiene fecha cierta, si es que ha pasado por notario, ¿sí? Entonces siempre la recomendación está para este punto, para este aspecto. Y lógicamente la entrega de los insumos, suponiendo que la empresa eh, haga producción indirecta, o sea, encargue la producción, cuando el exportador envíe o mande enviar los insumos para el proceso productivo, siempre que lo haga a través de guías de remisión, ¿correcto? Incluso si lo manda por taxi, que haya alguna forma de poder acreditar el movimiento del insumo, parte o pieza a esta planta que se va a encargar de la producción, porque en las fiscalizaciones de aduanas respecto al cumplimiento de este régimen es materia de fiscalización constante eh, cuando hay un encargo de producción que se pueda acreditar el movimiento de los insumos a partir de los comprobantes de pago respectivos, ¿no? Guía de remisión. Obviamente la factura de el insumo, si es que ha sido vendido el insumo, pues tiene que ser también materia de un comprobante de pago que pueda ser acreditado ante la administración aduanera en cualquier fiscalización, ¿sí? Y finalmente, que este producto terminado sea materia de exportación, es decir, que sea, como se menciona aquí, que sea parte de una DAM de exportación, ¿no? Entonces, en este punto 4 la DAM tiene que ser numerada por el que va a solicitar el beneficio, ¿sí? ¿Esto genera qué cosa? Pues genera la posibilidad de que dentro de los 180 días me acerque a la aduana, vía electrónica, lógicamente ahora, ¿no? Y pueda solicitar el beneficio, ¿sí? Más o menos 180 días hábiles es de 8 a 9 meses, 8 meses diría yo, para poder presentarme y solicitar el beneficio, ¿correcto? Es importante entonces eh, solicitar o cumplir este plazo porque este plazo es de caducidad, ya lo ha dicho la aduana, ¿sí? Salvo algunos casos en donde han habido fallas en el sistema, es recomendable siempre hacerlo con anticipación a los 180 días. No vaya a ir al día 179. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber algún contratiempo en el sistema, no recoge la presentación de la solicitud de drawback y el plazo obviamente se incumple, ¿no? Entonces, hay que, por favor, siempre tener en cuenta esta, este plazo, ¿correcto? Es más, eh, hasta uno puede planificar la presentación de la solicitud de droga. ¿Por qué? Porque cuando yo numero, en este punto 4, ¿no? Yo numero la DAM de exportación, yo aquí coloco en la DAM de exportación el código 13, ¿no? El código 13 es una, un dato a la aduana, es el dato que le da el exportador es que se va a coger a futuro al drawback, ¿sí? O sea, en la propia DAM de exportación yo tengo la posibilidad, de alguna forma, digamos, es obligatorio que yo le comunique a la SUNAT en la DAM de exportación que me voy a coger a futuro al drawback. No significa que obligatoriamente me vaya a coger, no, pero sí estoy manifestándole mi voluntad de acogerme a este beneficio cuando consigno el código 13 en la DAM de exportación. Obviamente esto se materializa cuando presento mi solicitud dentro de los 180 días. Luego de un análisis de indicadores de riesgo, la primera vez de repente la aduana me va a revisar si es que tengo alguna deuda con SUNAT en general, y si es que estoy bien, pues me va a devolver
me va a devolver de inmediato el cheque con el hoy 3% del valor FOB de exportación, ¿sí? Si es que hay algún indicador de riesgo, soy una empresa que, digamos, tiene muchas multas, que tiene denuncias penales, que tiene deudas con la planilla, etcétera, probablemente me retenga el cheque y no me lo devuelva y pueda quedarse con el cheque hasta 6 meses para revisar efectivamente si yo cumplo con ser una empresa que cumple todas mis obligaciones tributarias, ¿sí? Entonces, si soy una empresa OEA, por ejemplo, un operador económico autorizado, esta empresa que ha sido certificada por la aduana como una empresa segura, pues la devolución es de inmediata, ¿no? Es inmediata. Y ya para acabar, ¿qué es lo que está pendiente en el drawback, no? Muchos de ustedes deben haber escuchado el año pasado que este régimen estuvo en peligro de extinguirse. Efectivamente, el drawback fue materia de cuestionamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, diciendo que el sector exportador ya había sido beneficiado y que ya era tiempo de dejar sin efecto este beneficio porque no se le daba este mismo beneficio a otros sectores, ¿no? Entonces arguía que debería quedar sin efecto. Esto generó, lógicamente, un reclamo, ¿no? Por parte del sector exportador, principalmente el sector agroexportador, el sector textil. ¿Por qué? Porque el país estaba viviendo una situación difícil en temas de exportaciones, ¿no? No era un elemento que hacía que nuestras exportaciones sean competitivas, justamente era este beneficio del drawback, ¿no? Entonces se suspende la norma, ¿correcto? Se suspende la norma, ya no vamos a hablar en detalle qué decía esta norma, porque esta norma, en pocas palabras, hacía desaparecer el sistema, ¿sí? El sistema actual, ¿no? Entonces, lo que se produjo primero es una suspensión de la norma, ¿no? Aplazando la desaparición, ¿no? Para finales del 2025, pero finalmente el Decreto Supremo 027 de 2025 deroga esta norma que había puesto, pues, la partida de defunción al sistema, ¿no? Entonces, derogado, derogada la norma que hacía desaparecer el drawback en nuestro país, lógicamente se mantiene tal como había sido diseñada el año 95. Es decir, queda todavía la posibilidad de acogerse cumpliendo los requisitos que hemos desarrollado, ¿no? Anteriormente y, lógicamente, con lo que ha pasado en estos primeros meses del año 2025, respecto a esta situación del aumento de aranceles, ¿no? Por parte del gobierno de los Estados Unidos, se está comenzando a hablar de eh, cómo desafectar, cómo evitar que el sector exportador sufra las consecuencias de un aumento en el arancel de Estados Unidos, ¿no? Muchos productos de agroexportación tienen como destino Estados Unidos y lógicamente a ellos les afecta este 10% adicional, ¿no? Que antes no tenían, que antes no tenían. Eso genera lógicamente que se vuelva a hablar de un aumento de la tasa, ¿no? Hoy es 3%, muchos están pidiendo que se aumente de 3 a 5%, que regrese a la tasa original, mientras dura esta situación de aranceles adicionales por parte de Estados Unidos al sector, sobre todo al sector agroexportador. Entonces, eh, hay medidas que estaríamos todavía por conocer en lo que resta del año respecto a cómo, de alguna forma, el sector exportador no sufra las consecuencias pues, negativas de esta política de incremento de aranceles en el exterior, ¿no? Pues genera, lógicamente, una pérdida de competitividad en nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, hay que ver, se están analizando las cifras para ver si efectivamente este arancel adicional de Estados Unidos genera un impacto negativo, pues si es que eso se comprueba, muy probablemente tengamos nuevamente el retorno
de un arancel adicional o mayor al 3% vigente en este momento. ¿Correcto? Entonces quedo pendiente. Por favor, Carmen, me orientas respecto a si hubiese alguna consulta al respecto, ¿no? Ahora, y si no, igual al inicio de estas diapositivas, al inicio de estas diapositivas van a encontrar mi correo electrónico, ¿sí? Me pueden escribir sin ningún inconveniente respecto a alguna consulta relacionada a este tema, ¿no? Como forma de conclusión, tenemos pues que el drawback es un beneficio bastante flexible porque permite la importación directa del insumo o importación indirecta a través de una compra local. También permite que el proceso productivo lo lleve yo como exportador, pero también puedo encargar la producción, fíjense, ¿no? Bastante interesante. Lo administra SUNAT porque todavía es un beneficio tributario. Un mal acogimiento genera multas, hay que tener cuidado porque justamente es un beneficio tributario. Tiene naturaleza temporal, es decir, fue creada este beneficio, pero pensando en que se reactive el sector exportador y luego eliminarlo. Entonces, no es tan jalado de los pelos el hecho de que algunos propugnen su desaparición. Tiene sentido, ¿por qué? Porque esta norma fue creada para que aumenten las exportaciones y cumplida esta misión, pues el proceso, o mejor dicho, el destino debería ser simplemente la desaparición del sistema. Pero mientras exista la posibilidad, cumpliendo los requisitos, lógicamente, debería poder solicitar, ¿no? Esto genera una fiscalización posterior por parte de la aduana, SUNAT, y el procedimiento hoy por hoy es virtual y simplificado, prácticamente automático, si acredito los requisitos con los documentos necesarios para ello, ¿sí? Entonces quedo a disposición, Carmen, para alguna consulta sobre este punto. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Oswaldo, por toda la información que nos has compartido. Efectivamente, hay dos consultas. Vamos a ir leyéndolas. De igual manera, invitamos a nuestros usuarios que están conectados que puedan ir dejando más consultas, ¿no? Para resolverlas. Bien. Liz Luque consulta, ¿cómo el exportador en una venta ex-work efectúa la numeración de la exportación? Tu audio, por favor, Oswaldo, tu audio. No, perdón. Hay bastantes resoluciones del Tribunal Fiscal donde de alguna forma lo que hacen es que los exportadores están con la obligación de numerar la declaración de exportación. Eh, ¿Por qué? Porque no significa que cuando uno hace una venta de exportación, como la hace sin IGB, entonces tiene que generar un seguimiento al embarque efectivo del producto, ¿no? Yo tuve un caso, me acuerdo, donde de repente le sirve, es más gráfico, ¿no? A la pregunta, para responder a la pregunta, y es que efectivamente hubo una venta ex-work, se emitieron las facturas sin IGB, porque es una exportación, y el exportador se desentendió del tema, y después se enteró, ¿no? Muchos meses después, que no había sido embarcada, porque ellos no habían numerado nada, ¿no? Entonces, el cliente me dijo, oye, pero no es que lo exporta el comprador. El comprador es extranjero, no puede enumerar una DAM de exportación. Entonces, ahí hay una imposibilidad. Tiene que ser necesariamente el vendedor, el exportador peruano, quien numere la DAM, porque el comprador extranjero nunca va a poder numerar una DAM de exportación, ¿no? Y peor aún, si es que esta DAM va a ser materia de drawback, ¿no? ¿Correcto? Ese es Es que no un... era las 9 y mira, a la hora de conectarme, era de 9. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, vamos a continuar con la segunda consulta. Corresponde a Claudia Morón. Ella indica si la mercancía no es pagada por el importador, ¿tiene alguna consecuencia posterior con SUNAT si ya nos otorgaron el drawback? Buena pregunta, buena pregunta. Han habido informes de aduanas
que dicen que no es necesario el pago para gozar del drawback, ¿sí? Si, por ejemplo, la venta se anula o la venta ha sido ficticia, allí sí es importante devolver el drawback. Pero si es que no ha habido pago, eso no significa que se tenga que devolver nada. ¿Por qué? Porque muchas veces los pagos, el pago del importador puede aplazarse, puede negociarse con el vendedor y puede pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese tiempo pues no puede ser soportado muchas veces por el exportador y tiene que pedir el drawback por un tema de plazos, ¿correcto? Por eso es que eh, existe ya informes de aduanas que te dicen que no está asociada la solicitud de drawback al pago efectivo de la mercadería. De acuerdo, gracias por la respuesta. Vamos a continuar con el comentario de Manuel Medrano. Él indica, en caso sea la producción por un contrato por encargo, en el ejemplo de embalaje de productos, ¿se tendría que encargar esa labor a esa empresa encargada de la producción? Sí, se puede encargar un contrato de producción de una etapa, por ejemplo, el embalaje, ¿correcto? Pero siempre siguiendo la formalidad necesaria en estos casos, que ya los había comentado, ¿no? Un contrato de producción por encargo, la factura por servicio, ¿sí? La descripción en la factura o en la orden de servicio de cuál es qué es lo que ingresa como insumo, qué es lo que sale como producto, materia de producción por encargo, en unidades, en cantidades y en valor. Sí, De acuerdo. Vamos a darle el paso a Gisela. Gisela, por favor, ¿puedes aperturar tu micro para que puedas hacer tu consulta? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, sí, sí se te escucha. Por favor, ¿qué tal? exponer tu caso para que nos ayude Osvaldo. Hola, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, yo tengo un caso atípico que hasta el momento pues no me ha dado una respuesta a aduanas. Lo que pasa es lo siguiente, el año pasado, en el mes de diciembre, la empresa en la que trabajo exportó mango, ¿no? Para Europa. Entonces, nosotros compramos las cajas, todo lo demás, tenemos las facturas y todo ello, ¿no? La, la, la cuestión aquí es que se presentó todo el expediente para que podamos ser beneficiarios por el drawback. Sin embargo, el drawback en el sistema nos dice que la factura de la maquila, ya por el proceso, ya ha sido beneficiada. Ya ha sido beneficiada, por lo tanto, a nosotros no nos pueden como que tomar por beneficiario, ¿no? De ese drawback, lo cual es muy extraño porque se solicitó el descargo de parte de la empresa que brinda el servicio de la maquila. Indicaron que todo está conforme, no hay duplicidad en la factura, está activa según consulta SUNAT y está elevado incluso, ¿no? Para las declaraciones mensuales y anual, pero sin embargo figura en aduanas de que ya ha sido beneficiada, ya alguien ha solicitado, ¿no? La devolución del drawback con esa factura. Quisiera Mm, saber cuál es su punto, ¿no? Gracias. sí, buena pregunta. Alguna vez me pasó algo parecido y fue porque o bueno, la empresa solicitó la producción por encargo digamos, de dos lotes, ¿no? Y uno de ellos había sido utilizado en una solicitud de drawback, pero el otro no. Entonces, como el sistema de aduanas considera la factura por servicio de provisión por encargo, entonces los dos lotes ya están manchados, por más que se haya solicitado uno solo. No vaya a haber pasado eso en tu caso. Por eso Ok. siempre lo recomendable es, si voy a mandar a producir dos lotes o digamos, cantidades considerables, de repente puedo desdoblar los pedidos
y puedo desdoblar las facturas de producción por encargo. De repente en tiempos, en una semana, una factura, en otra semana otra factura, de tal forma que las facturas sean independientes, ¿no? Y no digamos, si voy a, en cambio, si voy a mandar a producir el embalaje pues, de mangos de 4 lotes y voy a ser materia, va a ser materia de drawback el lote 1 en un mes, el lote 2 en otro mes, el lote 3 ahí obviamente va a saltar en aduanas, ellos no tienen cómo registrar, salvo que sea depende del cuadro insumo producto, ¿no? Pero normalmente el cuadro insumo producto te jala las facturas, no ítems, ¿no? Entonces, aquí lo recomendable siempre es tratar de individualizar en facturas los lotes para que pueda yo tener independencia y autonomía entre las solicitudes de drawback y mis facturas de producción por encargo. Eso puede estar pasando, pero es cuestión de verlo, ¿no? Yo te invito más bien a contactarme en confianza para poder quizás revisar los papeles, ¿no? Directamente. Listo, Osvaldo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gisela, también por tu pregunta. Gracias, Osvaldo, por la respuesta. Vamos a dar lectura a una última pregunta. Yo sé que hay más preguntas adicionales, pero en todo caso pueden tomar contacto con nuestro expositor. Él ha compartido su correo electrónico. Y vamos a leer la consulta de Jessica Gómez. Ella nos indica, para el caso de la exportación de joyería de oro, ¿podría aplicar el drawback, ya que la materia prima principal es el oro nacional y no grabada? Sin embargo, los otros insumos para su fabricación sí son importados por terceros. Ujú. En principio sí. Me has hecho acordar más bien, esta pregunta es bastante interesante porque me ha hecho acordar que existen algunos productos de exportación que están de alguna forma en una lista de productos que no se puede solicitar drawback. Pero normalmente esta lista está pensada para productos que no tienen valor agregado. Por ejemplo, el concentrado de cobre. No puede solicitarse drawback de exportación de concentrado de cobre porque no es materia, no es sujeto a un proceso productivo que le genere valor, ¿no? Entonces, hay una lista taxativa, o sea, una lista este, de productos que no pueden, cuya exportación no puede ser materia de drawback, ¿sí? El café también creo es uno de ellos. Eh, pero en cuanto al oro, si es que es un producto que ha sido manufacturado, se le genera valor, como comentas, en principio sí es un candidato a solicitar el beneficio. Respecto al tema de la importación de los insumos por terceros, como les comenté anteriormente, eh, en el caso de insumos, en el caso de insumos de terceros, hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Y es que, no lo dije por un tema también de tiempo, pero los insumos importados no pueden haber sido sujetos a un tratado de libre comercio, por ejemplo. O sea, no pueden haber sido tampoco sujetos a un régimen de admisión temporal, por ejemplo. Estos insumos que participan en el proceso productivo, por ejemplo, el embalaje que comentan, no puede haber ingresado bajo un régimen de tratado de libre comercio por el cual hayan sufrido rebajas arancelarias. ¿Y por qué? ¿No? Lo importante es por qué, porque las normas van cambiando, pero si entendemos por qué, vamos a tener clara la figura en una siguiente vez, ¿no? Y es que los exportadores no pueden obtener doble beneficio, ¿no? O sea, si tengo un beneficio en la importación del insumo, acogiéndome un TLC por el cual voy a pagar menos aranceles, no puedo obtener un segundo beneficio, ¿no? Al momento de exportar el producto terminado y pedir el drawback, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de alguna forma lo que se busca es que el drawback representa una restitución económica del costo de producción de los aranceles, pero
cuando yo he acogido la importación de insumos a un TLC, estoy reduciendo el costo de producción igual. Entonces, sería pedir un beneficio de otro beneficio. Por eso es que se restringe el hecho de que dentro del producto terminado se utilicen insumos importados con beneficios arancelarios, como el TLC. Entonces no vaya a pasar eso, ¿no? Con este caso que nos preguntan y nos comentan, porque eso sí sería una imposibilidad, ¿correcto? Solamente hay que verificar, ¿no? Y ahí sí también te invito a compartirme de repente la documentación para ver por qué no podrías tú acogerte a este beneficio. De repente alguna DAM de importación se ha acogido a algún beneficio arancelario en la importación, por eso es que mancha todo el producto terminado, ¿sí? ¿Hay posibilidades de deducir ese insumo importado sujeto a beneficio? Sí, también, pero tienes que tener otro insumo por el que sí hayas pagado aranceles. Y así sí obtienes el derecho, ¿correcto? Pero igual te invito a profundizar de repente la respuesta viendo los papeles, ¿no? Viendo los documentos. Gracias.